Entonces, cuando esto sucede, se modifica nuestro comportamiento y nuestra forma de verdad de estar en el mundo. Y este amigo recibe muchas veces llamadas de médicos que le dicen, oye, nos va a quitar el puesto una persona que no tiene curiosidad es fácilmente... Teresa Viejo, ¿cómo te interesaste en el tema de la curiosidad? ¿Qué ocurrió en ti? ¿Qué pasó que te metiste por ahí? Qué bueno, porque efectivamente siempre hay un detonante. Y en mi caso fue algo bastante personal, ¿no? Un proceso de introspección, de autoobservación, para tratar de entenderme un poquito mejor y para tratar de comprender por qué ante los retos de la vida siempre encontraba una energía que me decía, venga, sigue, adelante, ¿no? O por qué esa necesidad de explorar, de probar y probarme continuamente. Entonces vi que estaba muy presente la curiosidad en mí y la siguiente cuestión que me planteé fue, ¿esto es porque tú eres un bicho raro? No creo que sea por dedicarte o por dedicarte a la comunicación o porque los medios o el periodismo fue tu trabajo primigenio. Yo creo que hay algo más y ahí fui enredando el ovillo y bueno, pues me encontré con todo un trabajo, una aproximación desde la neurociencia, que es la neurocuriosidad al comportamiento humano, y sentí que tenía que compartirlo, ¿no?, con otras personas e irme formando cada vez más, profundizar hasta el doctorado en psicología que estoy haciendo ahora. O sea que bueno, partí de lo muy, muy, muy particular a lo general. Incluso creo que esto que dices, ahora estoy estudiando este doctorado en psicología, parte de tu ser curioso, entonces. Claro, sin duda. Bueno, yo todo lo que he hecho en la vida parte de una niña que todo lo quiere saber. O sea, parte de una necesidad de aprendizaje, ligado también al plano lúdico, porque a veces el concepto aprendizaje parece que nos remite a un escenario un poco denso, intenso, en fin, como que nos obliga, ¿no?, a ese aprendizaje. Y en mi caso, ¿no?, el aprendizaje es muy rico, muy divertido, muy nutritivo, cuida de mí también. Entonces, sin duda, todo lo que hago procede de ahí. Tienes una propuesta padrísima, nunca la había escuchado, liderazgo curioso. Me llama mucho la atención. Y luego mencionaste el título de uno de tus libros, La niña que todo quería saber. Pero voy a leer el título de esta conferencia que pues diste ahora en México, en Guadalajara especialmente, Liderazgo curioso, cómo convertir la curiosidad en la principal competencia. No pusiste en una competencia, pusiste cómo convertir la curiosidad en la principal competencia profesional de los líderes y de sus equipos. ¿Por qué la principal competencia? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros? Fíjate, para que todos y todas comprendan que esto no es un constructo que me saco de un bolsillo, voy a remitir a una información que comparto siempre en mis conferencias cuando estoy con líderes, ¿no?, con CEOs o con equipos directivos. Cuando concluye el Foro Económico Mundial, con todas las conclusiones del mismo, se prepara un informe que se conoce como el informe sobre el futuro del trabajo, que es una especie de prospección para los siguientes 12 meses hasta la celebración del siguiente foro, donde se recogen, entre otras muchas informaciones y datos, cuáles son las skills más importantes y más necesarias en el ámbito profesional. Llevo observando desde hace 6 años todos esos informes. La curiosidad empezó en el puesto 10, se eligen las 10 más importantes. Puesto 10. Okay. Ha ido incrementando y el pasado año está en el puesto 4. Okay. Curiosidad ligada al lifelong learning, el aprendizaje continuo. Pero como invito yo, cuando observamos este informe de las skills más importantes, con una segunda mirada, una segunda lectura, vemos que la primera más importante es el pensamiento creativo. ¿Cómo creemos los seres humanos que llegamos al pensamiento creativo? A través de la curiosidad. Pero las restantes, aparte de las habilidades tecnológicas, son resiliencia, flexibilidad ante el cambio, la conectividad entre los seres humanos, la experiencia cliente. Todo está ligado a la curiosidad. Por tanto, no lo cuento yo. Es la mayor de las competencias, porque desde ella, desde su activación, van surgiendo y fortaleciéndose otras skills u otras habilidades. Esas habilidades, esas skills, estoy segura que ya vienen como un chip dentro de nosotros. Sí. ¿Qué pasó que dejamos de ser curiosos?
Bueno, no hay una sola explicación, es como multifactorial. Quizá la más sencilla, lo explica una investigadora del MIT, es que los seres humanos hemos ido adquiriendo tanta información, más que conocimientos, tanta información que nuestro cerebro se ha olvidado de resetearse y de reprogramarse. Deberíamos, en los centros de aprendizaje, tener también una parte de nuestro temario o del temario de los centros encaminado a desaprender. No podemos adquirir tanta información, no la podemos procesar. El cerebro humano es como si fuéramos un ordenador con un límite de nuestra capacidad de adquirir y procesar dicha información. Por tanto, hay que resetear. Como no lo hacemos, perdemos la curiosidad, claro, porque entramos en colisión con nuestro propio sistema, si quieres, de supervivencia. Luego, hemos fortalecido en exceso los sesgos cognitivos y entre ellos los negativos, que nos llevan a tirar de prejuicios, de etiquetas, de presunciones cada vez que tenemos que conocer a alguien, enfrentarnos a una situación nueva, tratar de valorar qué podemos aportar en un momento determinado. Quiere decir que también hay que hacer un desaprendizaje en ello. Luego tampoco nos lo ponen fácil los dispositivos, las tablets, la tecnología, porque es verdad que alimentan una dimensión de la curiosidad, muy ligada al chute de dopamina inmediato, pero cercenan la autoexploración, la búsqueda individual de cada uno. Entonces, bueno, hay distintas características, también incluso si me dices hay algo mucho más perverso, que es cómo dirige el pensamiento único nuestra atención al lugar en el que desean, qué sé yo, puede ser a veces la política, otras veces los líderes de opinión, otras veces pueden ser quienes quieren que compremos sus productos. Entonces, eso hace que nuestro criterio sea más débil, claro, como consumidores, como ciudadanos. Y sin embargo, tenemos que activar la curiosidad para tener un criterio mucho más fortalecido. Pareciera que todo está diseñado para que dejemos de ser curiosos. Sí, porque la persona curiosa es una persona insatisfecha. Es una persona que busca y contrasta. Una persona que no tiene curiosidad es fácilmente manipulable. ¡Wow! Qué belleza esto que acabas de decir y qué belleza también la posibilidad de vernos insatisfechos desde esta perspectiva, ¿no? Nunca estés satisfecho, pregúntate más, busca más, explora más, permítete más y te vas a sorprender. Me gustaría irme a algunos puntos que tienes que están súper interesantes, los tengo acá. Por ejemplo, dices que la curiosidad es la principal herramienta humana para gestionar la incertidumbre. Le tenemos miedo a la incertidumbre y entonces surge el control. Y entonces creo que si surge el control, dejamos de ser creativos. A ver. Bueno, esto es algo que nos llevan enseñando las generaciones anteriores sistemáticamente, en lo que no solemos reparar. Es decir, claro que al ser humano le inquieta lo incierto, pero nos inquieta ahora y en el siglo XVIII. Y en el siglo V, quiero decir, siempre ha sido así, porque hay una parte de nuestro cerebro y, por tanto, traducido en nuestro comportamiento, que trata de prever las amenazas y tener un comportamiento anticipatorio respecto de ellas. De alguna forma, siempre digo, el tiempo de evolución que va desde nuestros abuelos de la cueva al tiempo presente, al 2024, es muy corto en términos evolutivos. Por tanto, seguimos siendo el lomo, llamémoslo, a mí me gusta decir prospectus, no prospector, que siempre está buscando. Ha pasado muy poco tiempo y nuestro cerebro, no quiero decir reptiliano, porque ya la neurociencia nos dice que la idea de los 3 cerebros está superada. Pero bueno, esa especie de mecanismo que tenemos ¿biología pura? Sí, es pura biología, puro instinto que nos lleva a identificar la amenaza. Lo incierto, lo nuevo, el cambio es una amenaza. Por tanto, toda nuestra maquinaria la dirigimos a tratar de anticiparnos a la amenaza. Fíjate tú, ¿cómo vamos a anticipar, a encontrar certezas en lo incierto? Es imposible. Pero luego cuando miramos distintas épocas, y hay sabios que nos lo indican muy bien, vemos que siempre está la curiosidad presente. Por ejemplo, a mí el que más me impacta y me impacta cada vez que vuelvo a releer su libro es Viktor Frankl, que escribe El hombre en busca de sentido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando sale de Auschwitz, después de haber sido prisionero en un campo de concentración, se encuentra una debacle en su vida, muerte de su mujer, de sus padres, sus amigos, y se encierra a escribir una especie de pequeño tratadito que es una especie de guía
para vivir. Y en una de sus primeras páginas cuenta, aparte del sentido del humor, a quienes estábamos en aquel campo de concentración, para sobrevivir nos servía la curiosidad. Wow. Para cambiar el foco del miedo al voy a hacerme preguntas. Sí, personas que estaban en ese transitando el débil hilo entre la vida y la muerte, en uno de los momentos más aciagos, más tristes, más oscuros, más vergonzantes de la historia de la humanidad. Les servía la curiosidad, como nosotros, aquí, que tenemos todo, que vamos a casa, que el frigorífico está más o menos lleno, ¿no? Que bueno, tenemos inquietudes. Me van a renovar el contrato, voy a poder comprarme un auto, mi pareja me va a seguir queriendo, qué sé yo. ¿Cómo a nosotros no nos sirve la curiosidad? Ya no digo para enfrentarnos a lo incierto, para optimizar nuestra vida, para hacerla plena, en definitiva. Qué belleza, me hiciste recordar ahora que está pues muy en boga el tema de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? La Sociedad Claro. de la Nieve. Esto que acabas de decir, bueno, a ver, si fueron capaces de, en esas circunstancias, pues yo que elijo ser en medio de las mías. Claro, es decir, en ese momento donde está en juego la vida o la muerte, ellos se preguntan, ¿y yo cómo puedo sobrevivir? Y la respuesta es durísima, porque es, me tengo que comer. Y eso es curiosidad pura. Claro, porque si no, probablemente todos se hubieran quedado paralizados y se hubieran muerto. Se mueren, ya está. Porque hubieran visto, no hay nada alrededor, ya me he comido lo que hay, pero ellos van mucho más allá. A mí me gusta imaginarme la curiosidad como un bote de pintura, como tenemos una inteligencia muy visual, la mayor parte de los seres humanos, bueno, hay otras personas que la tienen kinestésica, qué sé yo, pero somos muy visuales. Vemos un bote de pintura, abrimos la tapa, cogemos el pincel y si nos quedamos en la superficie y pintamos sobre la pared, bueno, el color está bien. Bien, poco aguado. ¿Cómo queremos la densidad del color? Vamos al fondo del bote, porque en el fondo del bote se ha quedado la pintura intensa. Así son las preguntas. Si yo me quedo en la primera respuesta, clarito, me voy a morir. Pero yo voy mucho más lejos, y llego a un punto, que es el fondo del bote, que a lo mejor duele mucho, pero es la respuesta con la que te topas es, tienes que comer la única proteína que tienes cerca, que es la carne de tus amigos. Si quieres sobrevivir. Si quieres sobrevivir, claro. Wow, entonces quiere decir que quizá, pues, morimos cuando dejamos de ser curiosos, ¿no? Eso de repente me viene a la mente. Y entonces cuando hablamos de liderazgo curioso, que es la gran conferencia que diste ahora de visita en México, pienso en innovación. Tienes una frase que dice, la curiosidad nos abre a la innovación y a la transformación empresarial. Claro. Porque estamos en un momento tan líquido, lo que nos servía ayer ya en tiempo presente no vale, y si queremos mantenernos vivos como organizaciones y como líderes, tenemos que tener una apertura absoluta a la innovación y al cambio. Tengo un buen amigo que es un alto directivo en un gran laboratorio que es Merck, que quizá lo conozcáis, y que además, como seña de identidad en su propio ADN, se encuentra la curiosidad. Y este amigo recibe muchas veces llamadas de médicos que le dicen, oye, ¿nos va a quitar el puesto la inteligencia generativa, sí, claro, la inteligencia artificial? ¿Van a operar por nosotros? Es el miedo de ahora. ¿Y qué responde él? ¿Vas a perder tu empleo? No, más que decir, vamos a perder nuestro empleo. Él dice, sí, vas a perder tu empleo, pero no por la inteligencia colaborativa, sino porque no has aprendido a cooperar con ella. Y es muy sustancial. ¿Qué quiere decir esta frase? Porque lo que indica es que tú estás observando el cambio como una amenaza. En cambio, si eres proactivo y te abres a la innovación, te preguntarás, bueno, ¿yo qué aprendo de esto? ¿O qué necesito aprender? Porque no lo sé, es obvio. Al principio nadie sabía utilizar un iPhone, bueno, he dicho la marca, pero bueno, un teléfono inteligente. Al principio nadie sabía, solo sabíamos levantar la tapa y marcar unos números. Y aquí aprendimos a ello. Y ahora ya grabamos vídeos, llevamos nuestros guiones ahí, hacemos de todo, ¿no? Yo cuento mi primera formación. Estás sumando la tecnología, claro, la estás poniendo a tu favor. Claro, cuando yo empecé a trabajar en comunicación, empecé en la televisión y grabábamos piezas de 3 minutos, un equipo de 6 personas. 6 personas. El sonidista,
el cámara, el que tiraba del micrófono, el que llevaba la pértiga, el que daba la claqueta. Y ahora se graban piezas para informativos con un móvil. Y tú, y ya. Y yo, y ya está, y no necesitamos más. Por tanto, si yo hubiera seguido pensando, no, el ayudante de producción tiene que ubicarme en la silla porque si no, no hablo, pues estaría en mi casa limándome las uñas, ¿no? Claro. Entonces, supiste adaptarte, pues. Como todos sabemos. Y sacarle provecho. Como todos sabemos. Lo que necesitamos es la voluntad y la proactividad, por tanto, la curiosidad para averiguar cómo. Dices que la curiosidad se puede entrenar. Yo creo, a mí me gustaría que hablemos de esto porque, bueno, hay que sacarle, ya que entendemos todo este proceso curioso, creativo, y ya que nos queda clarísimo que, o sea, o curiosidad y creatividad o muerte, ¿no? Vamos a poner... sí, total, o muerte. Sí, vamos a ponerlo en esa dimensión. Entonces, dices que la curiosidad se puede entrenar. ¿Cómo podemos entrenarla? Una vez que me acerqué a la curiosidad, que vi que era patrimonio de todos, que vi que estaba muy viva en los niños, que detectas un poco todo su proceso a lo largo de nuestra vida, que sabes que no se pierde, porque hay estudios muy interesantes al respecto, mi pregunta recurrente era, bien, ¿esto se puede entrenar y cómo lo hago? Al principio empecé a entrenar la curiosidad con una metodología un poco casera, ¿no? Bueno, pues con lo que yo intuyo voy a ir contando y hacer mis talleres y funcionaba muy bien. Pero dije, si yo quiero escalar esto a una gran organización y hablar a colectivos muy amplios, yo tengo que llegar con algo contrastado. Y a mí me sirve, lo cual no quiere decir que no haya otra herramienta para activarla de una forma poderosa. Yo utilizo un paradigma, un cambio de paradigma que se llama indagación apreciativa, que en esencia lo que hace es modificar nuestra mentalidad y nuestra comunicación, porque lo que comunicamos no deja de ser la manifestación explícita de lo que hay dentro de nosotros. Por tanto, del fondo de la lata de pintura. Del fondo de la lata de pintura. Ahí está. Pues cuando somos capaces de modificar eso, entonces vemos todo lo bueno que hay. Porque claro, si utilizamos todo eso solo para el déficit o qué está mal, cuál es el problema, qué es lo que nos falta, otra vez nos estamos enfrentando a la misma carencia. La percepción, la energía que tiene el ser humano es como que vive en una rémora, o sea, como que se ha colgado en la espalda una mochila de tengo que estar resolviendo siempre cosas. Pero si utilizo toda esa curiosidad para ver lo bueno que tengo, los momentos en los que logré y logramos como organización cosas importantísimas, en los que tuvimos buenas prácticas, en los que se crearon conexiones que nos hacen sentirnos orgullosos. A partir de ahí, la transformación es mucho más rápida. Evidentemente, no todo el mundo aborda a lo mejor un proceso como este, porque se requiere juntar a los líderes y juntar a los equipos, pero con pequeñas modificaciones en el comportamiento ya nos vamos abriendo a la curiosidad. Una, hay que observar nuestra comunicación, porque las personas nos preguntamos. Y si preguntamos, no siempre escuchamos. Y para mí, para que la curiosidad esté viva, entiendo que es muy es casi primordial, esencial, que se hagan preguntas y que esas preguntas tengan el objetivo de comunicar de forma subliminal, si quieres, o como con un segundo mensaje al otro, todo lo que tú me cuentas me importa. O sea, si yo te pregunto... Eso es conexión pura. Eso es conexión pura. Ya está. Es que la curiosidad, en el fondo, busca acercarnos a los demás de forma genuina, sin juicios, sin prejuicios, sin etiquetas, sin saber que este ratito que estamos tú y yo aquí juntas, para mí es un regalo de vida, porque yo me llevo algo de ti. Y yo espero también que te lleves, por supuesto. no sé si de mí, pero sí un poco de la idea, de la curiosidad. Entonces, cuando esto sucede, se modifica nuestro comportamiento y nuestra forma de verdad de estar en el mundo. Indaga, pregunta, observa. Y cuando yo digo observa, me refiero a que todos nuestros sentidos se pongan a disposición del presente, de lo que pasa en cada momento, que nuestra mente no esté haciendo la lista de la compra o pensando, a ver si te callas que voy a hablar yo. Que captemos todo, que vayamos paseando por la calle y percibamos lo que sucede. O sea, que incluso hagamos, quizá no siempre, pero de vez en cuando decimos, voy a dedicar 5 minutos solo a observar.
Entonces te vas fijando en los detalles de las flores. Y, por ejemplo, estamos en un estudio y vemos, la planta es toda verde. Me gusta descubrir, yo lo hago así, y digo, voy a ver colores rojos. El rojo es que es como una especie de señal, entonces nos permite tonos rojos, aquí, en esa luz, y estoy ejercitando mi cerebro a poner foco concreto. También utilizar la curiosidad para objetivos muy puntuales, porque es una gran fortaleza y al tiempo es muy débil, muy frágil, se nos dispersa. Entonces, si yo quiero lograr algo en mi vida, utilizo la curiosidad para ver qué necesito y marco etapas. Con mi curiosidad me digo, venga, esto lo tengo que lograr. ¿Qué otra cosa tengo que lograr en el camino? Esto otro. Porque muchas veces las personas queremos logros pequeños o grandes. Un auto. Quiero cambiar de auto. Muy bien. ¿Qué necesitas? Plata. ¿Y cómo vas a lograrla? No sé. Y ya, y te has parado. Ya. ¿Verdad? Entonces, bueno, sigue indagando. Bueno. Indaga, pregunta, claro, observa. Claro. Sí, yo de hecho, es un poco mi norma, ¿no? Es indaga, pregunta, observa, conecta. Conecta. Conecta, que es muy bello. Ya solo con estos ingredientes no vamos a llenar más la marmita de más ingredientes. Con eso se dispara la esencia curiosa del individuo. Y luego ya es una especie de rueda, ¿no? Porque de buenas a primeras dices, pues tengo interés por saber más, y vas y coges un libro que nunca hubieras leído, ¿no? Y dices, esto me gusta mucho, y aquí mencionan el coaching. O buscas a la persona. O busco a la persona, o de buenas a primeras hay personas que dicen, a veces me lo cuentan, ¿sabes que escucho podcast de crecimiento personal? Sí, te metes. ¿Me ayudan? Entonces es toda una ruedita que te saca de la otra ruedita que es el piloto automático. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mencionaste a Víctor Frankl. Sí. Es decir, pusiste una circunstancia gigantesca, ¿no? Un campo de concentración. A mí me gustaría saber si la vida en algún momento te regaló una circunstancia en donde tú tuviste sí o sí que ser curiosa, porque si no, me muero. Muchas, y en distintos planos. ¿Cuál viene a ti que digas, esta fue la circunstancia? Mira, hablamos de la Sociedad de la Nieve y luego hablamos de Auschwitz, ¿no? Entonces, mira, ¿cuál fue tu cordillera? En el ámbito profesional, mi anterior viaje a México me trajo, he venido 2 veces y además viajes largos, no hago viajes de 5 días, hago viajes largos. Yo llegué aquí en el año 2011 para recabar información y documentación en aras de dirigir un documental. Yo buscaba la pista de los españoles que se habían exiliado, incluso un poquito antes de la Guerra Civil, aquí, finales de los años 30, año 40-41, y contribuyeron a la construcción del cine de oro mexicano. Y podía realizar ese documental con la voz de uno de los últimos supervivientes, que era Miguel Moraíta, un director de cine español que vivía en Ciudad de México. Y cuando llegué ya tenía todo preparado, había creado alianzas con el Conaculta, bueno, en fin, tenía todo listo. Y cuando llegué se negó a darme la entrevista. Wow. Realmente se negó a escucharme. Me hablaba detrás de un biombo y me hablaba a gritos. No. Logré que un vecino me abriera su casa y entonces salí llorando y me di cuenta que estaba ante un reto, y es que tenía que llenar los huecos del gruyere, que era la realidad, con ficción. Wow. Tardé es decir, tuviste que ser creativa, pues. Y dije, pues voy a escribir una novela. Wow. Y así nació mi segunda novela, Que el tiempo nos encuentre. Y en el ámbito personal he tenido muchos hitos muy, ¿cómo diría yo?, muy agitadores. Pero en un momento determinado, ante una ruptura sentimental, me paré y dije, no soy feliz con mis relaciones. Yo me había divorciado, había tenido una relación larga y pensé, hay algo de mí que tengo que conocer y no sé qué es. Y dije, no quiero ninguna relación y voy a convivir conmigo sola. Y pasé de encontrarme incluso en mi hogar un espacio incómodo a hallar un depósito de seguridad emocional bellísimo y a entender que era para mí de verdad el amor auténtico.
Y cuando eso estaba bien organizado, y pasaron años, esto no es muy frívolo, llegó mi relación de pareja, mi marido. Wow, o sea, en ambos escenarios, o sea, en este proyecto que terminó en proyecto literario y que Sí. no era la idea que terminara en eso, y en este plano personal vemos a una Teresa siendo creativa. Te caché varias preguntas, es decir, tuve que ser creativa y tuve que preguntarme cosas que si no me las pregunto, hubiera terminado la historia del documental pues en llanto, Ya está. y en fracaso, y en no pude, y en bye. Pero wow, le dio vida a una de tus novelas. Y después el tema de pareja, ¿no? Terminó en conocimiento profundo de mi ser, amor auténtico e incondicional como nunca me hubiera imaginado, y entonces la apertura a una nueva relación basada en otra cosa. En otra cosa, no hubiera llegado si yo no hubiera hecho ese trabajo. No hubieras llegado si no hubieras sido curiosa. Sí. Ya, maravilloso. Tere, nos dejas clarísimo entonces que si no hay un espíritu curioso y creativo, entonces pues vamos a estar a merced de la circunstancia. Y me hiciste recordar, bueno, es que me hace recordar tantas frases y tantas escenas. Recuerdo esta frase de Shakespeare, ¿no? De aprender a hacer oro con nuestras miserias, ¿no? Si ese exponente del cine te cerró la puerta y detrás del biombo solamente te gritaba, bueno, pues entonces me paro frente a esa circunstancia y digo, voy a hacer oro con esto. Claro. Y para hacer oro de eso, pues se necesita la curiosidad. Sin duda, sin duda. A veces puede ser que preguntes a la vida, este es el camino, y la vida te cierra ese camino y dices, tengo otro alternativo, me voy por el otro. O, bueno, esta puerta se ha cerrado, sigo por este camino, pero voy a colarme por la ventana. Eso es ser curioso. Sí. Gracias, Tere. Gracias por dejarnos este regalo, esta tareita. Vuelve a ser creativo, ¿verdad? Sí. Creatividad, vuelve a ser curioso, porque si no, ya sabes lo que puede pasar. Claro. ¿No? La vida además es una grandísima maestra. Nos va mandando señales para que interpretemos qué nos quiere decir. Qué belleza. Tere, gracias por haber estado con nosotros y charlar Placer. francamente. Un placer. Gracias, de verdad. Te tengo que dar un abrazo, ¿te lo puedo dar? Pues vamos a darnos el abrazo Venga. gigante. Gracias. Vamos a dar un abrazo y la respuesta es sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias Gracias de a ti. corazón.